Bienvenidos, Mujeres que Mueven a México. Ha sido una experiencia brutal y justo de eso estaba platicando con la doctora Ana Carolina Sepúlveda, a quien me da un gusto enorme darle la bienvenida a esta sesión, estas pláticas tan maravillosas. Bienvenida y gracias, primero que nada. Muchas gracias a ustedes y al proyecto de Mujeres que Mueven a México. Y es que vaya que y mueves a México moviéndote tú, porque finalmente, a ver, doctora, pero en doctorado y en medicina, y es lo que hemos estado hablando, pero has encontrado muchos caminos para poder realmente en la docencia, en la investigación y en la práctica hacer una gran diferencia. Entonces yo te preguntaba antes de empezar a platicar frente a las cámaras, pues, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te importa acerca de tu trabajo? Y me diste una respuesta muy hermosa. ¿Podemos volver ahí? Sí, claro, bueno, he tenido la fortuna de desarrollarme en muchos proyectos, en el desarrollo de la investigación en México, en el impulso de la educación médica y la modernización de los sistemas educativos en México en el área de la salud. Pero yo creo que un tema que a mí me apasiona ha sido este tema de la equidad de género en la ciencia. La equidad de género en la ciencia. Vamos ahí porque siempre estamos hablando de equidad de género en diferentes contextos, pero particularmente en la ciencia, y hemos de hecho hablado de esto, sé que han habido muchas pláticas, congresos, se ha trabajado mucho el tema, porque sí hay una carencia cuando vemos los números, ¿no?, de las mujeres trabajando plenamente en la ciencia a diferencia de otras áreas. Bueno, sí, un poco depende del área de la ciencia que estemos hablando. Por ejemplo, en las matemáticas es impresionante la diferencia de hombres y mujeres en el área de la ciencia. Si nosotros vemos los números del Sistema Nacional de Investigadores en México, en el área de ciencias médicas, digamos, más o menos sí hay una equidad en número. En matemáticas. Ajá. En ciencias médicas. Ajá. ¿no? Okay. En matemáticas sí está muy dispar, creo que es 21% de representatividad de mujeres, pero en el área de la medicina, digamos, sí hay una mayor equidad en números. Sin embargo, si uno empieza a analizar esos datos y uno ve los niveles del Sistema Nacional de Investigadores, ahí es donde uno ya empieza a ver las diferencias, ¿no? Las mujeres están representadas en los niveles más bajos del sistema y los niveles más altos están dominados por hombres todavía. Si hablamos, por ejemplo, de la Academia Nacional de Medicina, una de 4 miembros de la academia son mujeres, y esto gracias a que ha ido incrementando en los últimos 10 años, porque antes era el 12%. Y sí, tenemos esta representatividad más o menos equitativa en los números, pero en la realidad es que sí, al igual que en todo el mundo, hay una diferencia para las mujeres que se desarrollan en la ciencia, en oportunidades para obtener financiamientos para sus proyectos, en oportunidades para publicar sus trabajos de investigación, en tener colaboraciones internacionales con grupos prestigiosos de otros países, en poder tener un laboratorio propio. Inclusive se dice en la literatura que hasta a las mujeres nos dan menos metros cuadrados que a los hombres para desarrollar nuestros proyectos literal, en un laboratorio. Tienes en un laboratorio, el espacio es más pequeño. En fin, hay reportadas innumerables inequidades para las mujeres en la ciencia, y yo creo que esto es muy importante que lo trabajemos, porque las mujeres vemos el mundo desde un punto de vista diferente. Y nos preocupan cosas diferentes. Y yo creo que el que se permita a las mujeres investigar sobre estas cuestiones complementa a la ciencia, ¿no? Que ha sido siempre dominada desde un sistema patriarcal. Lo mismo, la educación médica está diseñada por hombres para hombres, ¿no? Y estos sistemas tienen que cambiar para darnos a las mujeres más oportunidades, entendiendo nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Porque una mujer en medicina pues desea lo mismo que muchas otras mujeres, o que otras no lo desean, ¿no? Y eso es válido, que es formar una familia, tener hijos, y esto, este sistema como está diseñado no favorece esas necesidades que muchas mujeres tienen, ¿no?
A ver, pero y vamos por partes con esto porque me parece fascinante. Por un lado está el tema social de cómo se nos percibe, ¿no? La clásica escena donde llega la doctora y, Señorita, señorita, usted asumen que no, que es la sí, vamos a enfermera, esperar al vamos a doctor. esperar al doctor, ¿no? Sí. Eso sigue pasando. Sí, claro, sí, sigue pasando, eh, todos los días. Todos los días uno puede leer en redes sociales como las mujeres que están en medicina desarrollándose, ya sea en su internado médico o en su residencia, muchas veces se quejan de este tema, ¿no? De que los pacientes, la misma sociedad no te ve como un profesionista de la salud que le puede resolver su problema y te minimizan con el apelativo señorita. Sí, es tremendo porque eso es una construcción social, bien lo dices, viene del patriarcado, pero también muchas veces sé que ocurre porque la gente no tiene eso en el panorama, es visibilizar más también el trabajo de las mujeres en la ciencia y en la medicina, Claro, ¿no? y es un estigma que viene desde la infancia, ¿no? O sea, a mi hijo hombre le voy a dar carritos para que juegue y a mi hija mujer le voy a dar un juego de té. Y esto desde chiquitos nos hace ver las cosas de ciertas formas, ¿no? Y también eh, hay estudios en redes sociales y en el internet, uno lo puede ver en YouTube. eh, Cuando a un niño de menos de 7 años le preguntan, dibuja un astronauta, pues dibuja un hombre o una mujer y es hasta después de los 7 años que ya se empiezan a marcar estos estigmas en donde ya te dicen dibuja un doctor y dibujas a un hombre. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es un trabajo de la sociedad de que en estos primeros 7 años de vida formemos a los niños con esta idea de que los niños y las niñas pueden tener las mismas oportunidades y llegar a las mismas cosas, ¿no? Es también tema de nuestro idioma porque en inglés doctor no es ni hombre ni mujer específico. Pues pudiera ser un estigma, ¿no? El calificarlo como pero este experimento del que te estoy hablando se hizo en niños de habla inglesa. Ah, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Es un estigma general. Por otro lado, me decías algo súper interesante, a las mujeres nos interesan otras cosas que tal vez los hombres no ven. Claramente sabemos de muchos estudios que necesitamos las mujeres que no son la prioridad en las investigaciones, ¿no? Sí, exacto. Ese es otro tema de inequidad. Los estudios científicos, los experimentos, digamos, de nuevas drogas o de nuevos fármacos, generalmente tienen criterios muy claros para incluir a los pacientes. Y esto, por un lado, está bien porque se pueden controlar muchas variables. Eh, Tradicionalmente a las mujeres nos han eliminado de estos estudios porque somos un poco más complejas en el sistema fisiológico, hormonal, etcétera, que pudiera influir en los resultados de los estudios. Y entonces, o por ejemplo en mujeres embarazadas, entonces se prueba un nuevo fármaco, se prueba en varones en edad entre 20 y 40 años y ponen ahí los criterios muy estrictos. Y luego a la hora que se aprueba ese fármaco y se les da a las mujeres, resulta que en las mujeres tenía un comportamiento distinto fisiológicamente y entonces desde un inicio estos estudios tienen que hacerse en equidad, ¿no? En hombres, en mujeres y inclusive con mucho cuidado en mujeres embarazadas. Claro, no, y ese es el tipo de temas que nos podrían involucrar a todos, ¿no? Algo que una enfermedad, que le puede pasar a un hombre o una mujer. ¿Y qué pasa con los temas específicamente de nuestra fisiología como mujeres? ¿Qué tanto se investiga más o menos eso que otras cosas? Porque ya no Pues hablemos de... Pues sí se investiga sobre las necesidades de las mujeres, digamos, por ejemplo, en esta época, etapa menopáusica de la vida, pero son temas específicos de mujeres que pueden interesar tanto a un investigador hombre como a una mujer, pero esta otra parte que te digo, donde debería de ser igual para todos, eh, aún no lo es. Wow. ¿Qué tanto has descubierto que las percepciones que se vuelven política también toman decisiones que no deberían en la ciencia?
Bueno, lo que pasa es que también hay una subrepresentación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones en la ciencia. Estoy hablando específicamente de México, estoy hablando de todo el mundo. Entonces, las visiones, como te decía antes, de hacia dónde debe ir la ciencia y qué es lo que tenemos que estar investigando, está visto desde el cerebro masculino, desde los ojos y las necesidades masculinas. Y entonces sí tiene que haber mayor oportunidad para las mujeres de ocupar puestos de liderazgo y toma de decisiones para que esto se vaya modificando, ¿no? A ver, y ya para cerrar estas preguntas, pero también lo dices claramente, sí somos un poco más complicadas en términos hormonales, en cosas fisiológicas, para ser específicos, ¿no? Pero a veces esa es la razón para descalificarnos también, ¿no? Dicen, ustedes solo son emocionales, no piensan en concreto, lo cual me parece ridículo que sea una razón de descalificar, pero pasa, ¿no? Bueno, eso ha pasado desde hace siglos, ¿no? Tú sabes bien que a las mujeres se nos descalificaba para poder ni siquiera ir a la escuela, ¿no? No tenían la oportunidad las niñas de educarse en las escuelas, si acaso, si bien les iba, les ponían ahí un tutor en su casa que les enseñara cosas mundanas que les iban a servir para cuando fueran grandes servir al hombre, ¿no? Como bordar, como cocinar, como ese tipo de cosas. Y no se les daba la oportunidad de desarrollarse cerebralmente, se nos acusó a las mujeres de tener un cerebro muy pequeño, de tener incapacidad para poder aprender. En fin, se nos ha estigmatizado toda la vida con respecto a esta capacidad para aprender. Y estudios recientes demuestran pues, que el cerebro del hombre y de la mujer sí tienen algunas diferencias, incluso en tamaño y en peso, pero no en la funcionalidad del cerebro. O sea, somos iguales de capaces los hombres que las mujeres. Y por ello debemos de tener las mismas oportunidades. En medicina, por ejemplo, durante muchísimos años, mujeres que tuvieron descubrimientos tuvieron que o hacerse pasar por hombres o darle la autoría de ese descubrimiento a algún varón de su familia, ¿no? Entonces, se conoce de papás y de hermanos que llevan la autoría de logros de mujeres exitosas. Mira, lo sabía en el arte. Hemos tenido casos de grandes pintores, hemos tenido, bueno, ¿qué te digo? J.K. Rowling publicó Harry Potter solo con sus iniciales, porque le dijeron claramente, lo van a comprar más si creen que eres hombre y no mujer. Pero en la medicina, donde habla... No, es que me vuela la cabeza porque aquí estamos hablando de ciencia, de hechos científicos comprobables. Bueno, a las mujeres no se les permitía ir a la escuela de medicina. Las pocas que fueron, te digo que iban disfrazadas de hombres, pero ya como mujer se les permitió entrar hacia finales de 1800 en alguna universidad de Estados Unidos, que ahorita no recuerdo el nombre. Fueron 3 mujeres muy famosas que son las primeras mujeres que oficialmente estudiaron medicina como mujeres. Y en México, pues la primera mujer fue Matilde Montoya, que se inscribió a la Escuela de Medicina, pero después tuvo algunos problemas para graduarse y el propio presidente tuvo que intervenir para que le dieran la oportunidad de presentar el examen de grado. Wow. Pues sí, todo eso lo sé, lo vivimos, pero cuando uno piensa pues, en manos de quién estamos, ¿no? Pues es más importante que nunca tener estas conversaciones. Tú, por el otro lado, vienes de una familia de médicos y de académicos y de universitarios, ¿no? Sí, claro, bueno, mi abuelo, Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, estudió medicina, él vino de Monterrey a estudiar a México, él estudió en lo que actualmente se conoce como el Palacio de Medicina, ahí es donde estaba la Facultad de Medicina de la universidad, se graduó hacia mediados de los años 30 y bueno, él destacó en la medicina mexicana en el área de gastroenterología, él fue un importante investigador sobre amibiasis en México. Incluso coordinó los esfuerzos de investigación a nivel mundial sobre amibiasis. Y bueno, se desarrolló en muchas más áreas de la medicina, en la docencia también y en la práctica clínica de la gastroenterología. Es un médico muy reconocido en México, inclusive el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, por ejemplo, lleva el nombre de mi abuelo. Luego mis papás, que estudiaron en la Facultad de Arquitectura y ahí se conocieron. Mi mamá venía de Mexicali
mi papá pues aquí vivía en la Ciudad de México, se conocieron en la Facultad de Arquitectura y se casaron y bueno, pues nacimos mis hermanos y yo. Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de Campus Ciudad Universitaria. Mi hermana Adriana estudió arquitectura también ahí en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ahora con el enorme orgullo de que mi hija recién se tituló de psicología, Wow. de la Facultad de Psicología también del Campus Ciudad Universitaria, con mención honorífica y sacó, obtuvo un premio recientemente por su tesis en el área de Alzheimer. Wow, oye, qué orgullo. Y qué bonito también crecer en una familia donde claramente pues, no era tema, ¿no? Lo que hablamos los primeros minutos de esta entrevista. ¿O sí lo era? No. No. Me queda claro que no. Ser académico y que el conocimiento sea algo que cause la sonrisa que te acaba de causar platicármelo de tu hija. Creo que es algo a lo que debemos aspirar intelectual y emocionalmente en estos días donde realmente no se empuja mucho, ¿no? La idea de puedes. Sí, claro, bueno, y las oportunidades también para los jóvenes son difíciles. Los cupos en las universidades cada vez son más limitados y el crecimiento, digamos, de la matrícula es exponencial. Y sí, realmente, pues tienen el camino difícil y es una bendición que haya oportunidades públicas, ¿no? para estudiar, como la Universidad Nacional Autónoma de México y las autónomas de todos los estados, ¿no? Que tienen un muy buen nivel y que permiten crear profesionistas de alto nivel que nuestro país necesita, ¿no? Porque en todas las áreas necesitamos profesionistas que entiendan las necesidades de los mexicanos. Absolutamente, y sí son muy particulares en algunas cosas, ¿no? Pues sí, sí. Eres pediatra y te escuché, te leí decir que es porque te encantan los niños y que ese es el área de medicina que decidiste por ello. ¿Qué tan difícil es? Bueno, ha de ser maravilloso cada vez que ves a un niño bien, ¿no? Pero ha de ser emocionalmente una aventura cada caso. Pues sí, es una experiencia muy gratificante. La verdad es que los niños son unos pacientes muy nobles, muy lindos, muy cariñosos, muy cooperadores, ¿no? Y la gente en general, cuando no conoce de la pediatría, piensa que nosotros adivinamos qué es lo que tiene el niño, ¿no? Pero en realidad no, en realidad el proceso de diagnóstico es exactamente el mismo que se lleva a cabo con los adultos. Uno ve y escucha y toca lo que el cuerpo dice y lo mismo te lo dice el cuerpo del niño que el cuerpo del adulto, ¿no? Y tratar con niños, la verdad, es un placer, es un gozo. Te digo, son muy agradecidos. Cuando vienen contigo y tú les resuelves el problema, son verdaderamente expresivos en manifestar su cariño y su agradecimiento. Y bueno, para mí una de mis máximas batallas logradas es que los papás lleguen y me digan que pidieron de regalo los niños un estetoscopio para jugar al doctor como su doctora Ana, ¿no? O que vengan y me digan que ellos quieren ser de grandes doctores como yo, y eso es una gran satisfacción porque quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien, que no solo estás curando la enfermedad, sino estás acompañando al niño y a la familia en su padecer. Estás haciendo tu trabajo científico y estás haciendo tu trabajo humanista, humano, ¿no? Y a veces uno pensaría que pues, una cosa está peleada con la otra. Hay muchos lugares donde la cultura científica pareciera que es muy frontal y no. Pues parte de esto es saber escuchar, como dices, ¿no? Al cuerpo y a la gente. Sí, esa es una queja en general de la medicina, ¿no? Que se ha tecnificado demasiado y que ha perdido este humanismo. Y bueno, las escuelas de medicina en la actualidad están dando una batalla fuerte para regresar a esta visión de humanitaria, ética y de acompañamiento profesional
combinando el arte y la ciencia, ¿no?, de la medicina, regresar a estos orígenes de la medicina donde no nada más se trata de que yo te quite el dolor de la rodilla, ¿no?, sino que también que yo entienda tu padecer por tener ese dolor de la rodilla y te acompañe en este proceso. Vaya que te entiendo ahora más que nunca. Me haces pensar también en Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando hablas de arte y medicina como origen, bueno, no sé si el único origen, pero gran origen, ¿no? Primero entender la belleza y la complejidad de la anatomía humana, de todo lo que tiene para poder realmente, pues, ver más allá, ¿no? Sí, bueno, Leonardo da Vinci fue el primer anatomista, ¿no? Es quien visualizó, ¿no?, el entender el cuerpo humano, cómo es el cuerpo humano. Su interés primordial era poder pintarlo, ¿no?, o poder esculpirlo, pero se dio a la tarea de conocerlo. Y sí, bueno, pues la medicina, como te digo, es una ciencia y es un arte, porque muchas veces tú tienes todos los conocimientos científicos, pero no tienes esa sensibilidad para poder llegar al diagnóstico y al entender del padecer humano, ¿no? Oye, esta es una pregunta, tal vez suene frívola, pero siempre he querido saber, siempre le pregunto a mis médicos, ¿qué opinan de las series de televisión que agarran al mundo de los médicos y ponen, bueno, doctores muy extremos, obviamente, que un Doctor House, que un Grey's Anatomy en su momento, Saint Elsewhere, en México hemos tenido algunas. ¿Qué opinan ustedes respecto a ese mensaje que llega a las masas en cierta forma y que crea expectativas extrañas, ¿no? Bueno, pues es televisión, ¿no? Es mantener al pueblo entretenido, a la gente entretenida con una serie. Y bueno, pasa lo mismo con las series estas de asesinatos, ¿no? Eh, Mucho de lo que toman es ficción, no es realidad. Y es incorrecto, ¿no? Y no debemos dejarnos guiar por esas representaciones de lo que un productor entiende como la medicina y lo que en realidad es el proceso médico. Eh, Sin duda, sí eh, representan algunas de las cosas de la medicina, por ejemplo, las personalidades de los médicos, ¿no? Y en algunas series pues ponen al médico como muy ególatra y muy, bueno, pues son personalidades, son estereotipos de personalidades que te llevan hacia un lado u otro de la vida, ¿no? Y sí, los médicos tenemos un tipo de personalidad específico, en unos se expresa más, en otros menos, y se representa muy bien en estas series. Sí. Pero el contenido médico en general es incompleto, incorrecto, insuficiente, y por supuesto que no es una guía de cómo debe de uno actuar como médico, ¿no? Pero en particular me gustaría hablar sobre algunas películas que son interesantes porque tocan estos puntos que estábamos hablando de la insensibilidad de los médicos, ¿no? Y no sé si hay una película que no me acuerdo el nombre de la película, donde el doctor inicialmente creo que es otorrinolaringólogo y es muy soberbio y maltrata a sus pacientes y no tiene una empatía en su práctica ni con sus pacientes ni con sus colegas médicos. Y siempre está maltratando a un médico ahí en la entrada de los quirófanos, etcétera. Y este médico le da cáncer de laringe. Y entonces viene toda la historia de cómo vive su cáncer de laringe y cómo se enfrenta a médicos que son iguales que como él trataba a sus pacientes y a sus colegas, y acaba cayendo como paciente de este otro médico al que él maltrataba. Y ese médico tiene la entereza y el profesionalismo de tratarlo como un paciente cualquiera y de brindarle el acompañamiento durante el tratamiento. Al final de la película, el médico se cura del cáncer y regresa a su práctica, por supuesto con una visión completamente diferente de cómo debe de ser como médico, y entonces les hace pasar a sus alumnos una enfermedad. Okay. Les hace simular, ¿no?, que tienen una enfermedad y los hace padecerla para crear ese humanismo.
Y bueno, es una película que en medicina se discute mucho, ¿no? Porque nos hace reflexionar sobre cómo debemos actuar como médicos. Esa es la parte muy humana también, ¿no? Del proceso. A ver, me decías antes de empezar esta plática, pues sí, que estuviste muchísimos años en el IMSS y que te jubilaste, pero que realmente sigues ahí. Cuéntame. Sí, bueno, yo estudié pediatría en el IMSS y luego me quedé a trabajar en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI por muchos años. Ahí fui directora de Educación e Investigación y luego fui a nivel central como titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud. Un trabajo fascinante. Bueno, en el IMSS todos mis trabajos fueron fascinantes y a todos les encontré una pasión impresionante. En algunos casos fue padrísimo trabajar con residentes directamente y en otros casos, como el último que te digo, pues diseñar las políticas de investigación y de educación a nivel nacional en el instituto y poder lograr muchas cosas. Ahí también tuve el honor, el enorme privilegio de ser editora de la revista Archives of Medical Research, que actualmente este año subió a un factor de impacto de 8.3, que la coloca entre las mejores revistas del mundo en el área de medicina, por supuesto la mmejor en México y en Latinoamérica. Y también ese fue un trabajo fascinante, aprendí muchísimo y pues es una de mis satisfacciones en mi trabajo en el IMSS. Mi ciclo se terminó en julio del año pasado, estuve ahí jubilada y después de 8 meses de tener un merecido descanso, digo yo, mis 8 meses sabáticos, regresé a trabajar tanto a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya como profesor de tiempo completo titular C, pero también al IMSS como presidente del consejo de la Fundación IMSS, del cual estoy muy agradecida con el director, con Zoe Robledo, por esta invitación, un enorme privilegio y me ha permitido conocer y aprender mucho sobre esta área de las fundaciones. Cuéntame un poquito de la Fundación IMSS y qué hacen, porque sí hemos oído, pero pues a veces solo son titulares, a veces de quien sí lo está haciendo. Bueno, la Fundación IMSS es una asociación civil que tiene como objetivo apoyar al IMSS en diferentes áreas. Por un lado, en la educación, para el personal de salud y para la población en general. Por otro lado, la investigación. Tenemos la misión de apoyar a la investigación que se hace dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. También apoyamos proyectos sociales y aquí estamos muy en conjunto con el voluntariado del IMSS y también tenemos proyectos de apoyo a la atención médica. Por ejemplo, en la atención médica, en el apoyo a la atención médica, pues recibimos donativos de empresas que nos hacen un donativo en especie por lo general. Ahora en la pandemia, por ejemplo, recibimos equipos de protección, recibimos cubrebocas, recibimos alcohol gel, en fin, todo lo que se necesitaba para atender la pandemia, para apoyar al instituto en estas necesidades. Pero también recibimos donativos de camas, recibimos de sillas de ruedas, ambulancias. Por ejemplo, recientemente recibimos el donativo de un camión que transformamos en una unidad móvil para donación de sangre. Ah, ok, qué maravilla. Y entonces todos estos donativos nosotros los transferimos al instituto, recibimos también, por ejemplo, muchos medicamentos. Siempre con el aval del instituto, o sea, nosotros no recibimos nada que el instituto no diga si me sirve, ¿no? Y si es lo que necesito y si está en buenas condiciones y, en fin, siempre tenemos el aval del instituto. En el área social, por ejemplo, tenemos varios proyectos. Uno de ellos es, junto con las voluntarias del IMSS, el proyecto de ludotecas en los hospitales, ¿no? Para tener tanto libros como juegos de mesa para que los pacientes que están internados tengan un internamiento un poco más agradable.
Tenemos también el proyecto, por ejemplo, que acaba de terminar ahora en octubre, que se llama Mi Lucha es Rosa, Ajá. que se trata de un apoyo en diferentes áreas al problema del cáncer de mama, ¿no? Que sabemos que es el que ocasiona mayor mortalidad en mujeres mayores de 30 años. Y en este aspecto, pues, intervenimos en varios rubros. Por ejemplo, desarrollamos un tríptico que se reparte en las clínicas del instituto para concientizar a la población lo que es el cáncer de mama y cómo hacerse la autoexploración. También conseguimos el donativo de mastografías por parte de una empresa privada que nosotros distribuimos en todo el país para que las mujeres que no tienen derecho a bienestar tuvieran esta oportunidad de hacerse mastografías diagnósticas, ¿no? En el área de educación hicimos un congreso dirigido a personal médico y a personas, instituciones, asociaciones que apoyan a las mujeres con cáncer de mama. El congreso fue del 19 al 21 de octubre en Acapulco y acudió personal de salud, alumnos en formación y personal de salud en todas las áreas, ¿no? Patólogos, radiólogos, oncólogos, cirujanos, tuvimos pláticas para todo el mundo. Hicimos también nuestra primera carrera con causa, Ajá, que sí. fue el 23 de octubre, Que se el me Día pasó, del Médico. porque sí. Ojalá nos apoyen en los siguientes proyectos a través de Opinión 51. Tuvimos nuestra primera carrera con causa y fue un éxito. La programamos para 2,000 personas y la verdad es que nos quedamos cortos porque 2 días antes ya se habían acabado las inscripciones. La gente nos hablaba y nos decía que se querían inscribir. Una entradita por ahí, pues sí. Ya no podíamos, logísticamente ya no podíamos aumentar el cupo, pero fue padrísimo ver 2,000 camisetas rosas corriendo por Reforma, divertido, un ambiente familiar. Y bueno, todas estas acciones son para concientizar sobre el cáncer de mama. También dimos un premio a la investigación relacionado con cáncer de mama. Y en fin, es todo un círculo de acciones que hacemos alrededor del cáncer de mama. El año que entra estamos por lanzar una campaña igual que se llama Cuida tu Salud, para apoyar estos temas de prevención y de adopción de estilos de vida saludables. Sí, y la idea es hacer confluir a todas las instancias, todas las instituciones, las asociaciones que estén interesadas en estos temas, unirnos, porque si no nos unimos no lo vamos a lograr, no vamos a lograr el cambio. Y por último, bueno, te platicaba también que tenemos proyectos de educación y de investigación. En el tema de educación hacemos webinars, donde expertos del IMSS y de otras instituciones nos hablan sobre temas específicos dirigidos, puede ser a la población en general o puede ser al personal del área de la salud. Estos webinars tienen una periodicidad, digamos, todas las semanas tenemos webinars. Y por otro lado, pues hacemos estos congresos. Estamos organizando ahorita, por ejemplo, un congreso sobre salud mental, que es muy importante en esta época, sobre todo pospandémica. Y también apoyamos en la movilidad del personal del instituto en un programa de estancias cortas en el extranjero, en un programa internacional y Fundación IMSS apoya con el pago del pasaje de los médicos que van a estos programas, por mencionarte algunos programas de educación. Y algunos nada más, bien poquito. ¡Wow! En investigación administramos los fondos de los proyectos de investigación de los investigadores del instituto y les ayudamos también a conseguir financiamiento. Estamos también iniciando un programa de capacitación para que los investigadores tengan mayores oportunidades de hacerse de fondos nacionales e internacionales, ¿no? En convocatorias externas y traer dinero a México para continuar con esta investigación y pues son algunos de los proyectos que tenemos. Algunos de muchos. En desarrollo en la Fundación IMSS. Más importante que nunca, ¿no? Porque después de la pandemia y obviamente por motivos varios, que creo que no es el lugar para entrarle, pero pues esto que me estás diciendo es
una batalla contra el desabasto, que sabemos que ustedes sufren respecto al material que tenemos para ayudar a la gente, ¿no? Bueno, el programa que nosotros tenemos no va dirigido a atender el problema de desabasto, el cual se está atendiendo por parte de las instituciones de formas específicas. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, algún laboratorio que tiene algún producto que no se les está moviendo en los almacenes. Ujú. Que llegue a donde debe llegar. Y bueno, ahí la industria farmacéutica amablemente prefiere donar ese medicamento a que se les eche a perder en los almacenes, ¿no? Entonces nos contactan y nos dicen, pues tenemos esta existencia de estos medicamentos y los queremos donar al instituto, y entonces nosotros vemos si ese medicamento le es de utilidad al instituto, obtenemos el visto bueno del instituto y recibimos el donativo, ¿no? Entonces esto es adicional a lo que el instituto hace Está trabajando para tener el abasto de día y noche, lo sé. Hay tantos temas que podría platicar contigo y tantas cosas que surgen, pero el tiempo pues apremia, así que dime, ¿hay algo en especial que te gustaría destacar antes de cerrar esta maravillosa plática de la cual me llevo mil cosas? No, bueno, agradecerles a ustedes por este espacio, agradecer el proyecto de Mujeres que Mueven a México, darles las gracias por reconocerme como una de ellas y una felicitación a las otras 59. Y bueno, pues qué padre que se hagan estos proyectos que inspiren a las generaciones que vienen para que ellas sigan moviendo a México. Sin la menor duda, yo si fuera una niña y estuviera viendo esto, diría, ah, caray, tal vez sí puedo hacer eso, tal vez sí puedo ser médico. Claro que podemos. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias a ustedes por acompañarnos. Mujeres que Mueven a México, Opinión 51. Nos vemos muy pronto.